Capítulo 6. Reclutando el equipo. Yo decía, Sam, vivimos muy bien, ¿por qué seguir? ¿Por qué seguir expandiendo tanto? Las tiendas llegan cada vez más lejos. Sin embargo, a partir de la tienda 17, me di cuenta de que ya no iba a haber manera de parar. Ellen Walton, aunque al principio pareciera que teníamos éxito con las promociones, con nuestros paseos en burro y las cortadoras de césped en los aparcamientos y las montañas de detergente o de lo que fuera, apiladas dentro de las tiendas, de lo que nadie se daba cuenta, incluyendo algunos de nuestros propios gerentes de aquella época, era de que, desde el principio, estábamos intentando en serio llegar a ser los mejores, los empresarios más profesionales que pudiéramos ser. No se trata de que yo tenga una personalidad de promotor. Esta personalidad, y nuestro estilo poco ortodoxo en Walmart, probablemente confundía a la gente de fuera. De hecho, yo mismo he oído a veces a alguien compararme con P.T. Barnum, por lo que disfruto poniéndome delante de una multitud y hablando de cualquier cosa, de una idea, de una tienda, un producto, de la compañía, de cualquier cosa que en ese momento me interese. Pero tras esta personalidad siempre he tenido un alma de empresario, alguien que quiere que las cosas se hagan no solo bien, sino mejor, lo mejor posible. Por eso supongo que cuando la gente me veía ir por ahí tomando notas en mi cuaderno amarillo manchado de café o sacando de mi furgoneta cajas de lencería femenina y metiéndolas en las tiendas, tal vez no me tomaban demasiado en serio. Llegaron a la conclusión de que no íbamos a estar en esto por mucho tiempo. Sin duda algunas personas pensaban que éramos poco de fiar, ya saben, hoy en el negocio de los descuentos y mañana vendiendo coches o terrenos baldíos. Creo que este malentendido nos vino muy bien durante mucho tiempo y permitió que Walmart volara sin que ningún radar lo detectara hasta que estuvimos demasiado lejos para atraparnos. A decir verdad, al principio el negocio de los descuentos atrajo sobre todo a promotores, gente que se había dedicado a la distribución o al negocio de la propiedad inmobiliaria, tipos que en realidad ni siquiera eran aspirantes a comerciantes pero que vieron una enorme oportunidad. No hay que ser un genio para darse cuenta de que el negocio de los descuentos era una nueva tendencia que iba a aprender en el país y llegó todo tipo de gente a meterse de lleno en ella, intentando llegar los primeros a cualquier sitio, a Cedar Rapids o a Springfield, Missouri, daba igual. Imitaban cualquier tienda de Connecticut o Boston, contrataban algunos vendedores y supervisores que se suponía que conocían el negocio y empezaban a abrir tiendas. Desde 1958 hasta 1970 fue un éxito fenomenal. Todos los que me conocen saben que nunca me metí en nada para salir del paso. Siempre quise construir una organización minorista tan buena como fuera posible. Pero en aquellos primeros días, antes y poco después de abrir el primer Walmart, llegué a conocer a muchos de aquellos promotores. Como ya he dicho, me recorrí el país estudiando el concepto de los descuentos, visitando todas las tiendas y las oficinas centrales de todas las compañías que pude encontrar. Las primeras que vi fueron las tiendas baratas del este, que fue donde empezó el asunto. Ann Hope estaba en Providence, Rhode Island, y había otras en Massachusetts y a todo lo largo de Nueva Inglaterra. Estuve por allí inspeccionando las tiendas Giant y Mammoth Mart y las de Arlan. Otra de la que aprendí mucho fue de la de Sol Price, un gran negociante que había empezado con Fat Mart en el sur de California en 1955. Me hice amigo del yerno de Sol, que dirigía un centro de distribución en Houston, y hablar con él me ayudó a concretar algunas de las cosas que pensaba sobre la distribución, lo que llegó a ser otra de las claves del éxito de Walmart. Creo que fue a Sol Price a quien robé, aunque realmente prefiero decir tomé prestadas, más ideas que a nadie en el mundo de los negocios. Por ejemplo, es cierto que Bob Bogle acertó con el nombre de Walmart en el avión aquel día, pero la razón por la que me decidí por él enseguida no fue porque el rótulo saliera más barato. En realidad, me gustaba el nombre de Sol, Fat Mart, de modo que me aferré a Walmart sin dudarlo. No creo que Kmart existiera por aquel entonces. No hace mucho leí en alguna publicación empresarial que de los top 100 comerciantes de descuento que estaban en el negocio en 1976 han desaparecido. Muchos de ellos empezaron con más capital y más posibilidades que nosotros, en ciudades más grandes que tenían muchas más oportunidades. Fueron estrellas brillantes por un momento y luego se apagaron. Empecé a pensar sobre qué fue lo que en realidad acabó con ellos y cuál es la razón de que nosotros sigamos.
Todo tiene que ver con el hecho de no cuidar a sus clientes, no ocuparse de las tiendas, no tener gente en sus tiendas con una actitud positiva, y todo se debe a que, en realidad, ellos nunca trataron de cuidar a su propia gente. Si quieres que la gente de las tiendas se preocupe de los clientes, tienes que asegurarte de que tú te preocupas de la gente de las tiendas. Este es el componente más importante del éxito de Walmart. Muchos de los que comenzaron en el negocio eran gente muy egoísta a quienes les encantaba conducir grandes Cadillacs, volar en aviones a reacción y pasar las vacaciones en yates, y algunos de ellos vivían en casas en las que yo ni siquiera habría imaginado. Recuerdo haber ido a cenar a una de aquellas casas y nos quedamos pasmados con la limusina en la que cabían 14 personas. Vivían como reyes, y se lo podían permitir gracias a que el negocio de los descuentos iba tan bien. Los clientes llegaban a las tiendas en tropel y aquellos tipos estaban forrados de dinero. La mayoría de ellos podrían estar todavía en el negocio si hubieran seguido algunos principios básicos sobre la forma de dirigir buenas tiendas. Hay muchas maneras de construir grandes compañías. No hace falta hacerlo al estilo de Walmart o al estilo de otro cualquiera. Pero hay que trabajárselo. Y en alguna parte del camino aquellos tipos se pararon en seco, olvidaron sus metas y lo que había que pagar por ellas. Tal vez no fueran los Cadillacs ni los yates, tal vez simplemente decidieron que no merecía la pena. Pero fuera lo que fuese, no estuvieron lo suficientemente cerca de su negocio, de alguna manera prefirieron volverse hacia el otro lado de la calle. Se extendieron rápidamente sin haber construido la organización ni la estructura necesarias, como por ejemplo los centros de distribución, para que estas compañías pudieran expandirse. No iban a sus tiendas a ver lo que pasaba. Entonces Kmart puso a funcionar su máquina y empezó a hacerlo cada vez mejor. Recuerdo que iba a sus tiendas, apuesto a que fui a más Kmarts que nadie, y realmente envidiaba la variedad de su mercancía y la forma en que la exponía. Había tantas cosas en sus tiendas superiores a las nuestras que a veces me parecía que no podríamos competir con ellos. Por supuesto, eso no nos impidió intentarlo. También llegó Target e hizo un buen trabajo, captando la idea general a menor escala. Conforme aquellos grandes empresarios empezaban a estar más organizados, la competencia se hizo cada vez más difícil. Entonces fue cuando aquellos tipos que se estaban olvidando de estar al tanto de las necesidades de sus clientes y que no habían construido organizaciones fuertes, empezaron a caer y, de hecho, terminaron cayendo. La verdad es que, durante todo aquel primer periodo, Walmart era demasiado pequeño e insignificante para que se fijaran en él aquellos hombres importantes, y la mayoría de los promotores no estaban en nuestra área de modo que no nos hacían la competencia. Eso me ayudó a conseguir un montón de información sobre cómo iban las cosas. Probablemente visité más oficinas centrales de más comerciantes de descuento que nadie. Simplemente me presentaba y decía, hola, soy Sam Walton de Bentonville, Arkansas. Tenemos allí unas pocas tiendas y me gustaría hablar con el señor fulano de tal, quien quiera que fuese el jefe de la compañía sobre su negocio. Y antes o después, me dejaban pasar, a lo mejor por curiosidad, y yo les hacía cantidad de preguntas sobre precios y distribuidores, lo que fuera. De este modo aprendí un montón. Kurt Barnard, asesor minorista. En 1967 yo era vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Descuento y un día estaba en mi oficina de Nueva York cuando mi secretaria me dijo que había un hombre que quería unirse a nuestro grupo. Dije que le concedería 10 minutos. Entonces entró ese hombre menudo y enjuto, muy bronceado, con una raqueta de tenis bajo el brazo. Se presentó como Sam Walton de Arkansas. No sabía qué pensar. Cuando te conoce por primera vez te mira con la cabeza inclinada hacia un lado y la frente ligeramente fruncida y comienza a sacarte toda la información que puede obtener de ti. Siempre toma notas. Y te presiona más y más. Al cabo de 2 horas y media se fue, y yo estaba completamente exhausto. No estaba seguro de a quien acababa de conocer, pero estaba seguro de que iba a volver a oír hablar de él. Investigar en las compañías ajenas me hizo darme cuenta de que, definitivamente, estábamos en buen camino. Pero, conforme nos íbamos extendiendo, empezamos a sentirnos un poco fuera de control. Al final de los 60 teníamos más de 12 Walmarts y 14 o 15 almacenes comerciales, lo que representa una compañía de buen tamaño para estar dirigida por mí solo con 3 señoras, Don Whitaker en la oficina y un gerente en cada tienda.
Ya he explicado que compradores tan poco experimentados éramos. Teníamos un montón de gente con poca o ninguna experiencia o con poco conocimiento de cómo funcionaban realmente los negocios más grandes. Me convencí de que necesitábamos conseguir a alguien con capacidad de dirección probada. Yo había contratado a Gary Rainbow, procedente de Newberry, una gran cadena de almacenes que tenía problemas en aquel momento, así que le pregunté si conocía a alguien y él me habló de un tipo de Omaha llamado Farrell Doran. Era el gerente de distrito de Newberry y jefe de mercancías para todo el Medio Oeste, de modo que BUD y yo fuimos en avión a verle. Hablamos con él y con su mujer para ver si querían venir con nosotros y examinar nuestra operación. Farrell Doran, primer vicepresidente y posteriormente presidente de operaciones de Walmart, a mediados de 1966, se estaba construyendo en Conway, Arkansas, el Walmart número 5, y Sam estaba muy emocionado. Me dijo, tengo que enseñarle estos planos. Después nos hizo subir a mi mujer y a mí en su avión y nos dirigimos allí. La tienda tenía un molino de algodón a un lado y un corral al otro, y estaba en un vecindario espantoso. Lo primero que pensé fue, este no es buen sitio para una tienda. Y también pensé que la tienda de Bentonville parecía no tener ningún tipo de organización en cuanto a la forma de dirigirla. Digamos que no estaba muy impresionado con el conjunto de la operación de Sam Walton en aquel tiempo. Le dije que no me interesaba. Más tarde, después de haber abierto el Walmart de Conway, Sam me llamó para decirme las ventas que hacían. Yo pensé, Dios mío, esa tienda ha vendido en un día tanto como algunas de nuestras mejores tiendas venden en un mes. Y entonces me dijo que solo pagaba 90 centavos por pie cuadrado. Y yo pensé, aquí hay algo más. Por aquella época, Newberry's decidió reorganizarse y yo iba a tener que cambiarme a una nueva división. De modo que pensé, bien, si voy a tener que empezar otra vez en una compañía en la que he trabajado durante 21 años, ¿por qué no probar con algo que me interesé? Y me decidí por los descuentos y Sam Walton. Aquí entraba como vicepresidente y me costó un poco acostumbrarme. Las oficinas seguían todavía en la plaza de Bentonville y Sam acababa de remodelarlas, lo que sin duda había sido una gran mejora, pero en mi opinión no eran nada del otro mundo. Los despachos estaban en un antiguo y estrecho pasillo del primer piso, una parte de ellos encima de la barbería y otros encima del despacho de un abogado. El piso estaba allí medio caído, unas 4 pulgadas desde la pared al centro. Y tenían algunas divisiones y algunos paneles de madera, y eran muy pequeños. Todo estaba muy apretado. Aunque a él no se lo pareciera por el despacho que le dimos, la llegada de Farrell supuso un importante paso para nuestra compañía. Sabíamos que teníamos que estar mejor organizados de lo que estábamos. Todavía teníamos que conseguir un surtido básico y un verdadero sistema de reposición de mercancías. Teníamos listas de los artículos que se suponía que llevábamos y dependíamos de la gente de las tiendas para que hicieran manualmente buenos informes de todo. Esto era en un momento en que muy poca gente estaba empezando con la computación. Había leído mucho sobre ello y sentía curiosidad. Tomé la decisión de aprender algo sobre las computadoras IBM. De modo que me apunté en un curso de IBM para minoristas en Nueva York. Uno de los participantes era un tipo del Instituto Nacional de Minoristas y Agrupados, la Asociación de los Comerciantes de Descuento, un tal Abe Marks. Abe Marks, jefe de Hartfield SO10 y primer presidente de NMRI, estaba sentado allí, en la sala de conferencias, leyendo mi comunicación y tenía la impresión de que había alguien de pie junto a mí, de modo que miré hacia arriba, y allí estaba aquel caballero canoso, de pie, vestido de negro y llevando un maletín. Y me dije, ¿quién es este tipo? Parece de una funeraria. Me pregunta si yo soy Abe Marks y le digo, sí, soy yo. Deje que me presente, me llamo Sam Walton, dice. Solo soy un pequeño comerciante de Bentonville, Arkansas, y me dedico al negocio minorista. Tendrá que perdonarme, Sam, le digo yo, creí que conocía a todo el mundo y a todas las compañías del negocio minorista, pero nunca había oído hablar de Sam Walton. ¿Cómo ha dicho que se llama su compañía? Walmart Stores, contesta. Pues bienvenido a la hermandad de los comerciantes de descuento. Estoy seguro de que disfrutará con la conferencia y de conocer a todo el mundo. Bueno, para ser completamente sincero con usted, señor Marks, no he venido a relacionarme, he venido para conocerle.
Sé que usted es contable certificado y será capaz de guardar secretos, y yo quería conocer su opinión sobre lo que estoy haciendo ahora. Entonces abre su maletín y, lo juro, tenía todos los artículos que yo había escrito y todos los discursos que había pronunciado aquí mismo. Pensé, es un hombre muy concienzudo. Entonces me alarga una hoja de contabilidad dividida en columnas, con todas sus operaciones escritas a mano, y dice, dígame lo que está mal. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Miro todos esos números, era en 1966, y no puedo creer lo que estoy viendo. Tiene un puñado de tiendas y está ganando $10 millones al año con un margen increíble. Una hazaña inconcebible. De modo que le miro y digo, ¿qué es lo que está usted haciendo mal? Sam, si puedo llamarle Sam, le diré lo que está usted haciendo mal. Le devolví sus papeles y cerré su maletín, diciendo, estar aquí está mal, Sam. No deshaga su equipaje. Váyase, tome un taxi, vaya al aeropuerto y vuélvase por donde ha venido y siga haciendo exactamente lo que está haciendo. No hay nada que pueda mejorar lo que está usted haciendo. Usted es un genio. Así es como conocí a Sam Walton. Abe me invitó a unirme al Instituto Nacional de Minoristas y resultó ser una organizada muy valiosa para mí. Serví en la junta directiva unos 15 años, conseguí algunos contactos magníficos e hice amigos generosos. Visité muchas veces a Abe en sus oficinas de Nueva York, y era una persona muy abierta. Me enseñó cómo utilizaba las computadoras para controlar su mercancía. Abe Marx, nuestro sistema era rudimentario para lo que tenemos hoy, pero muy avanzado para los 60. Había muy pocas compañías que controlaran la mercancía como yo lo hacían. Sam dedicó mucho tiempo a revisar estas operaciones y trajo a algunos de sus empleados para revisarlas. Ha sido un maestro en el arte de sacar el mejor partido a cada cosa y de adaptarse a sus propias necesidades. En lo que de verdad le ayudamos aquellos primeros años fue en la logística. Es como en el ejército. Puedes mover tropas por todo el mundo, pero, a menos que tengas la suficiente capacidad para abastecerlas de municiones y alimentos, no tiene sentido que las pongas allí. Sam lo entendió. Sabía que ya se encontraba en lo que en el comercio se llama una situación de absentismo de la propiedad. Eso significa precisamente que estás poniendo tus tiendas donde tú no puedes dirigirlas. Si quería crecer tenía que aprender a controlar el asunto. De modo que, para atender a todas esas tiendas, necesitas tener la información oportuna. ¿Cuánta mercancía hay en la tienda? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se vende y lo que no? ¿Qué es lo que hay que encargar, marcar, reemplazar? Hacerte más técnico es lo que ayuda a controlar lo que llamamos cambio, o volumen inventariar, la proporción de las ventas que hay que inventariar. Esa es una clave. Cuantas más vueltas le das a tu inventario, menos capital hace falta. Y todo eso implica tener la mercancía en la tienda en el momento preciso, saber cuánto ha costado y cómo se va a marcar, todo eso. Logística. De cualquier modo, este hombre es un genio. Se dio cuenta, incluso en el rudimentario nivel en que estaba en 1966, manejando esas pocas tiendas que tenía, de que no podía extenderse más allá a no ser que tuviera la habilidad suficiente para captar esta información sobre el papel, de modo que pudiera controlar sus operaciones donde quiera que estuvieran. Se convirtió en la persona que mejor ha utilizado nunca la información para controlar el absentismo de la propiedad. Lo cual le dio la habilidad necesaria para abrir tantas tiendas como abre, dirigirlas tan bien como las dirige y que sean tan rentables como son. Hay que darse cuenta también de otra cosa. Estando en aquella conferencia, él estaba absolutamente en el lugar adecuado, en el momento preciso. En aquellos días no existían cosas tales como los minicomputadores y los microcomputadores. Faltaban en realidad 10 años para que llegara el mundo de las computadoras. Pero él se estaba preparando. Y esto es lo verdaderamente importante, sin computadoras, Sam Walton no hubiera podido hacer lo que ha hecho. No hubiera podido construir un imperio minorista del tamaño del que ha construido ni de la manera en que lo ha hecho. Hay otras muchas cosas que ha hecho bien, sin duda, pero no hubiera podido hacerlo sin una computadora. Hubiera sido imposible. Por mucho que me moleste admitirlo, creo que Abe tiene razón. Su memoria es muy buena sobre por qué yo estaba en aquella conferencia. Quería enseñarle mis libros y preguntarle sobre el control de la mercancía.
Pero yo sabía que nunca iba a ser un verdadero amante de la informática, de modo que también tenía otra razón para ir a aquel curso. Estaba buscando una persona realmente brillante en los sistemas informáticos, para contratarla, y suponía que podía encontrarla allí. Así era, había toda clase de gente brillante en aquella escuela. Allí estaba Dale Borman, un astuto minorista de la compañía Fredmeyer de Portland, que ahora es un buen amigo mío, y también Arlie Lazarus, que llegó a ser presidente del Herb Fisher James Corp. Y, por supuesto, allí es donde conocí a Ron Meyer, que era entonces el inteligente y joven jefe financiero de Dockwell Stores de Abilene, Kansas. Me fijé en él como el tipo que necesitábamos en Walmart y empecé a ir detrás de él allí mismo. Como a muchos otros, de entrada, no le interesó la idea de trasladarse a Bentonville, Arkansas, para trabajar con alguien de quien no sabía nada. Más tarde le hicimos cambiar de idea, pero cuando estuve allí, pensaba en otro problema, la distribución. Todas aquellas personas, como Ed Marks, estaban en amplios mercados urbanos y sus tiendas estaban abastecidas por grandes distribuidores. Smart y Bolco utilizaban el mismo sistema de distribución que abastecía a aquellos cientos de grandes almacenes. Mientras que nosotros estábamos allí, en las tierras del interior, sin nadie que abasteciera nuestras tiendas, lo que significaba básicamente que nuestros gerentes tenían que hacer los pedidos a los vendedores y luego, un día u otro, llegaba un camión de cualquier parte a descargar la mercancía. Incluso en la etapa en que nos encontrábamos entonces, eso era totalmente inviable. Muchas de nuestras tiendas no eran lo suficientemente grandes para encargar paletas enteras de mercancía, de modo que habíamos alquilado un viejo garaje en el centro de Bentonville, que hacía las veces de almacén. Allí nos entregaban grandes cargamentos que había que desempaquetar, volver a empaquetar en menores cantidades y, luego, llamar al transportista para que lo llevara a las tiendas. Era caro y poco eficiente. En algún momento de este periodo, Ferold y yo habíamos contratado a otro tipo de Newberries, Bob Thornton, que había estado dirigiendo un centro de distribución para ellos en Omaha, prometiéndole que íbamos a montar un centro de distribución para que lo dirigiera él. Bob Thornton me contrató con la idea clara de que yo iba a unificar el sistema de almacenado y distribución. Acepté el empleo, me mudé allí y empecé a dibujar algunos planos. Entonces un día empieza a decirme que no está seguro de si en realidad necesitamos un centro de distribución o no. Eso me disgustó mucho ya que en realidad ese era el único campo en el que quería trabajar. Le dije, oye, Sam, quiero dirigir el almacén. Entre 6 meses y un año estuve ocupado desempeñando diversas tareas en la compañía y en mi tiempo libre diseñaba el plan para un centro de distribución. En la oficina no había sitio para mí, de modo que hicieron un agujero en la pared y entraron en el piso superior de la zapatería de al lado. Mi despacho era una especie de ático, sin calefacción ni aire acondicionado. Teníamos un viejo inodoro como baño con una tela metálica en la puerta. Y había unas 25 personas trabajando allí por entonces. Sam venía de vez en cuando y me decía que siguiera trabajando en el diseño de esos planos del centro de distribución, pero yo veía que él no lo tenía nada claro. Yo sabía que necesitábamos un centro de distribución. Pero quería estar seguro de conseguir la clase de centro que necesitábamos, y además quiero recordar que en aquel momento todo lo estábamos financiando nosotros. Nos habíamos endeudado para abrir las nuevas tiendas. Pero, en cualquier caso, había otro tipo de aquella misma escuela de IBM, uno de Green Bay, Wisconsin, que era el único que tenía un centro de distribución. Me invitó a ir a verlo. De modo que cuando volví a casa de la escuela, me llevé a Don Whitaker, Ferold y Bob Thornton y a algunos más, recuerdo que éramos 6, en un Beechcraft Baron en el que solía volar por aquel entonces, y nos plantamos en Green Bay, Wisconsin. Recorrimos el centro, vimos lo que hacían, tomamos muchas notas de todo. Estaba informatizado, uno de los primeros almacenes informatizados del que tengo noticia. Después de aquel viaje, supe que teníamos que construir uno y todo el mundo me estaba presionando para que montara una nueva oficina general, de modo que compramos 15 acres en una granja al lado de Bentonville, donde todavía estamos hoy, por unos $25,000.
Bob estaba encargado de construirnos una nueva oficina general de 15,000 pies, que pensé que nos duraría siempre, y un almacén de 60,000 pies, que creí que era demasiado grande, pero Ferold me convenció de que nos hacía falta. Bob Thornton, según recuerdo, mi proyecto para el centro requería 100,000 pies cuadrados, lo que para mí era el mínimo. Entonces Sam decidió contratar un arquitecto. Cuando miré los dibujos, pensé, vaya, no puede ser cierto. Solo tiene 60,000 pies cuadrados. De modo que fui a comentárselo a Sam, y él dijo, he llamado al arquitecto y le he dicho que lo haga más pequeño. No creo que necesitemos 100,000 pies cuadrados, Bob. Otra cosa. Yo había diseñado el sistema del centro de distribución alrededor de un sistema de remolque en el piso, ya saben, un arrastre para mover las carretillas por el piso. Sam dice, vaya, Bob, no creo que podamos hacer eso. No podemos gastar tanto dinero. En ese momento yo no sabía literalmente cómo dirigir un centro sin eso, así que simplemente dije, oye, Sam, si no tenemos un sistema de remolque, no me necesitas porque no sé qué hacer sin él. Entonces accedió. La verdad es que Sam nunca hacía nada a lo grande hasta que no tenía más remedio. Siempre actuaba con extrema prudencia. Es muy cierto que yo estaba preocupado por no gastar más dinero del necesario en aquellos días. Estábamos tratando de financiar el crecimiento como podíamos con los beneficios de las tiendas, pero también habíamos pedido prestado todo el dinero posible. Estaba soportando una elevada deuda personal para hacer crecer la compañía, cerca de $2 millones, lo que era mucho dinero en aquella época. La deuda empezaba a pesarme. Por entonces no tenía ya ninguna duda de que estábamos haciendo algo importante. Habíamos llegado a Missouri, Sikeston era nuestra primera tienda allí. Y habíamos abierto tiendas en Neosho y West Plains. Habíamos ido a Claremore, Oklahoma, el pueblo natal de Ellen. Nuestros primeros 6 o 7 Walmarts estaban dando espectaculares resultados. Una vez que los pusimos en marcha, era difícil ver cómo podíamos dejarlos. El asunto era que se podían ver claramente sus posibilidades. Los beneficios y las ventas estaban ahí, pero necesitábamos organizarnos mejor y dar con un medio mejor de financiar el crecimiento. Necesitaba que alguien me ayudara en la organización y la distribución. Me había mantenido en contacto con Ron Meyer y seguí intentando que trabajara para nosotros. Finalmente le pedí que viniera a ver nuestras operaciones y casi lo mato antes de que considerara firmar el contrato. Volábamos en mi Beechcraft varón, visitando las tiendas, e íbamos a aterrizar en Carthage, Missouri. Nos dirigíamos a la tienda número 12. En Carthage hay 2 pistas que se cruzan y, cuando estaba tomando tierra en una de ellas, apareció de repente un aeroplano en la otra pista, dirigiéndose hacia la intersección, y nosotros nos íbamos contra él. No le había visto ni le había oído por la radio. No sabía de dónde había salido. Le di al varón toda la potencia de que era capaz y pasamos justo por encima del techo del otro avión. Dimos la vuelta y aterrizamos. Era el primer viaje que Ron hacía conmigo y quién sabe lo que pudo pensar. Pero, a pesar de todo, le pedí que viniera a trabajar con nosotros. Se unió a Walmart en 1968 como vicepresidente en las finanzas y la distribución. Aunque esto pueda sorprender a alguien, tengo que decir que considero la época que Ron estuvo en la compañía, de 1968 a 1976, cuando nos dejó en circunstancias poco agradables para ambos, como el periodo más importante del desarrollo de la historia de Walmart. Teníamos algo bueno en marcha antes de que llegara Ron, pero él y algunas de las personas que trajo consigo, como Royce Chambers, nuestro primer gerente del proceso de datos, dieron a la compañía su primera organización sofisticada. Y esta organización fue el principio de un método de dirección que nos permitió permanecer muy cerca de nuestras tiendas a pesar de lo explosivo de nuestro crecimiento. Estábamos obligados a estar a la cabeza de nuestro tiempo tanto en la distribución como en la comunicación, ya que nuestras tiendas estaban situadas en pequeños pueblos y teníamos que estar en contacto con ellas y mantenerlas abastecidas. Ron empezó los programas que luego se convirtieron en nuestro sistema de comunicaciones entre las tiendas. Tomando como base el trabajo que ya había hecho Farrell Doran, Ron se hizo cargo de la distribución y empezó a diseñar y construir un sistema que nos permitiera crecer todo lo deprisa que pudiéramos con el dinero disponible. Él fue la fuerza principal que nos sacó del antiguo método de entrega directa,
en el que cada tienda hacía los encargos directamente a los fabricantes y recibía directamente la mercancía en la tienda por medio de transportistas corrientes. Nos impulsó en nuevas direcciones, como la cadena de mercancías en la que estaban centralizados los pedidos de todas las tiendas y se reunían todos los encargos en un centro de distribución, y también el acoplamiento cruzado, donde los encargos previamente reunidos de cada tienda se recibían en un lado de nuestro almacén y salían por el otro. Desde que llegó Ron Meyer, nosotros, como compañía, hemos estado a la cabeza de la mayoría de los minoristas en cuanto a la inversión en equipos y tecnologías sofisticados. Lo gracioso es, y todo el mundo lo sabe en Walmart, que yo luché con todas mis fuerzas contra todos esos gastos en tecnología. A todos les encanta hablar de cómo yo no quería toda esa tecnología, y que ellos tuvieron que jugarse la vida para conseguirla. La verdad es que la quería, sabía que la necesitábamos, pero no podía permitirme decir, de acuerdo, sí, gasten lo que quieran. Todo lo ponía en duda. Para mí era importante hacerles pensar que tal vez la tecnología no era tan importante como ellos creían, o que tal vez no era la solución definitiva. Me parece que se empeñan más y se toman las cosas más en serio si creen que tienen la oportunidad de demostrar que estoy equivocado. Si de verdad no hubiera querido la tecnología, no hubiera conseguido el dinero para pagarla. Al final de los 60 estábamos en una situación realmente buena para crecer en serio. Teníamos una idea del negocio minorista en el que creíamos, el núcleo de un equipo de dirección profesional y las bases de los sistemas sobre los que se iba a cimentar el crecimiento. En 1968 teníamos 14 grandes almacenes y 13 Walmarts. En 1969 teníamos 14 grandes almacenes y 18 Walmarts. Y estábamos deseando seguir adelante. No podía resistir las ganas de dar el siguiente paso para ver hasta dónde podíamos llegar. Y siempre pensé que iríamos hacia abajo o nos pararíamos cuando no tuviéramos tantos beneficios como solíamos. Fue más o menos por esta época cuando Bod y yo, poco a poco empezamos a pensar en llevar a la compañía al mercado de valores.